Bueno, John, vamos a dar inicio a la quinta videoconferencia del curso Guardianes de la Democracia. Hoy continuamos con la socialización del tema del sistema político electoral en Colombia. Hoy vamos a hablar de la tercera parte de ese sistema. Entonces, en la clase anterior enunciamos la ley 1475 del 2011. Vamos hoy a iniciar haciendo referencia a algunos aspectos más relevantes de esta ley. Entonces, el primero es la organización y funcionamiento de los partidos políticos y movimientos políticos en Colombia. Dentro de los principales que se presenta en este punto es que se contempla la equidad e igualdad de género. En cada partido debe contemplarse, o mejor dicho, gestionarse esa labor de igualdad y equidad de género. Esto señala que los hombres, las mujeres y las demás opciones sexuales gozarán de igualdad real de derechos y oportunidades para participar en las actividades políticas, dirigir las organizaciones partidistas, acceder a los deberes electorales y obtener representación política. De otra parte, y como de alguna manera permitir el fortalecimiento en cuanto a qué, a la prohibición de la doble militancia, fortalecer ese factor, ese aspecto importante que se habló en la clase anterior. Y aquí se establece entonces la necesidad de que las organizaciones políticas creen un sistema de identificación y registro de sus militantes, además de prohibir que los miembros de un partido apoyen a candidatos distintos o a los inscritos por el partido o movimiento político. Ahora, también esta ley contempla el régimen disciplinario. En esta ley se desarrolla la responsabilidad que tienen los partidos y movimientos políticos y así como las faltas en las cuales pueden incurrir los directivos de estos partidos o movimientos políticos, estableciéndose las sanciones que puedan llegar a ser aplicables por la violación de la normatividad y los titulares de la investigación y establecimiento de la sanción por esas conductas no adecuadas. Entonces, para los directivos, el principal responsable de establecer las sanciones es el mismo partido o movimiento político, con posibilidad de impugnación ante el Consejo Nacional Electoral. Para los partidos y movimientos políticos, Dios mío, ¿qué me pasa? Entonces, estábamos hablando del régimen disciplinario y que cuando hay una conducta reprochable y que merece una sanción de acuerdo a la ley, entonces es el mismo partido a su interior que sanciona esa conducta, pero que entonces le da una posibilidad al partido para ir ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Y qué pasa si va al Consejo Nacional al Consejo Nacional Electoral? La competencia, digamos que la competencia de imponer las sanciones le corresponde directamente al Consejo Nacional Electoral y su decisión puede ser demandada ante el Consejo de Estado, o sea, tiene otra opción más para
poner una cuestión a esa sanción. La ley también nos habla, la ley 1475 del 2011, también nos habla de la disolución, liquidación, fusión y escisión de los partidos y movimientos políticos. De acuerdo a lo dispuesto por sus estatutos internos de cada partido, se contempla la posibilidad de la disolución y liquidación, y esta sea ordenada por el Consejo Nacional Electoral de acuerdo a las facultades sancionatorias que tiene la autoridad electoral sobre los partidos y movimientos políticos que incumplan con sus responsabilidades. Otro punto importante que hace referencia a esta ley es la financiación de los partidos y movimientos políticos. Entonces, aquí se contempla que puedan ser financiados por recursos propios, producto de actividades lucrativas, aportes realizados por sus afiliados o particulares, créditos de instituciones financieras y financiación estatal. Estos recursos tienen una destinación específica en función de la actividad política. En cuanto a la financiación de las campañas electorales, se hace una lista de las fuentes que son similares a las fuentes de los partidos y movimientos políticos, destacándose aquí el sistema de financiación estatal mediante el sistema de reposición de gastos y posibilidad de anticipos. Lo único que difiere la financiación tanto del movimiento partido político y de una campaña electoral es que el Estado en una campaña electoral aporta recursos financieros. Y también en esta ley se establecen los límites que existen en la financiación privada y el monto de gastos en campaña, haciéndose un especial énfasis en la administración de dichos recursos y presentación de informes ante el Consejo Nacional Electoral. Y ya en la próxima semana vamos a hablar de esto, de esta presentación de informe. Ahora, otro punto fundamental en esta ley son las nuevas reglas en periodo de campaña y votación. Y aquí es necesario destacar las diversas reglas que se establecen para el periodo de campaña y votación, las cuales modifican varios apartes del Código Electoral colombiano. Un aspecto que regula esta nueva normatividad es la inscripción de candidatos, destacándose aquí la exigencia de la cuota de género, que ya lo hablamos al inicio de la clase, que crea una norma en el cual las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta deben conformarse por mínimo un 30% de los géneros. Bajo esta misma temática se regula la posibilidad de promover el voto en blanco y la posibilidad de establecer coaliciones entre las diferentes organizaciones políticas a fin de inscribir candidatos de coalición para cargos uninominales. De otra parte, también esta ley hace referencia a la inscripción de candidatos, estipulándose el periodo de inscripción, modificación, aceptación o rechazo de esa inscripción de candidatos y también la divulgación. Frente a las campañas electorales, se establecen las reglas de propaganda electoral, haciéndose aquí un especial énfasis en las reglas de otorgamiento y utilización de los espacios gratuitos y pagos en la radio y en la televisión nacional. También se regulan aspectos de la implementación del voto programático, el censo electoral, se aumenta el periodo de inscripción de votantes, se regula la presencia de guías electorales el día electoral, la votación en el extranjero, los escrutinios inmediatos, los testigos electorales y la observación electoral.
Y ya por último, dentro de esta ley es la creación, es muy importante, es la creación de la Unidad Nacional de Delitos contra los Mecanismos de Participación Democrática en la Fiscalía General de la Nación, como el fin de investigar los delitos contra los mecanismos de participación democrática, los cuales se hallan contenidos en el título 14 del Código Penal colombiano, la Ley 599 del 2000, en los artículos 386 al 396. Ahora vamos a hablar de algunas herramientas de análisis electoral. La primera herramienta que tiene el sistema político electoral en Colombia es tener un censo, digámoslo así, sobre el número de efectos de partidos, el número efectivo de partidos. Normalmente el indicador, digamos, que se utiliza para identificar la competencia partidista es el número de partidos o candidatos y los porcentajes de votación que obtiene cada partido. Pero lo que realmente busca el sistema electoral colombiano es encontrar cuántos votos ha tenido, cuál es el porcentaje de votos que obtiene cada partido en una contienda electoral, para saber cuáles son los más competitivos entre sí y cuáles partidos definitivamente no alcanzan el umbral o no son llamativos para la ciudadanía en general y que no se tuvieron en cuenta para las votaciones. La otra herramienta es la identificación de riesgos electorales. Estos mapas de riesgo electoral pues son una herramienta muy útil en el análisis de las dinámicas políticas y electorales en el contexto de violencia, conflicto y clientelismo que vivimos acá en Colombia. ¿Qué ventajas trae ese análisis o esa identificación de riesgos electorales? Primero, genera alertas tempranas, identifica territorios donde los ciudadanos no cuentan con la plena capacidad de ejercer sus derechos políticos, proveer información a las autoridades, prevenir prácticas y acciones que afecten de manera negativa el proceso electoral, y se pueden identificar los posibles fraudes electorales. Para realizar este análisis de riesgos se requiere conocer primero el territorio e identificar cuáles son las variables o factores que puedan afectar el normal desarrollo de un proceso electoral en ese territorio, en ese lugar, en esa vereda. En Colombia pues hay varias entidades, tanto oficiales como organizaciones de la sociedad civil, han desarrollado mapas de riesgo electoral y las variables que han utilizado pues son varias, entre ellas, por ejemplo, la variable de presencia de actores armados, violencia política, desplazamiento forzado, delitos electorales, inscripción de cédulas, transhumancia electoral, resultados electorales, variables socioeconómicas como la pobreza, la ruralidad, programas de subsidio, entre otros. Una vez identificadas y seleccionadas las variables que puedan impactar en el proceso electoral, pues se hace necesario recolectar información que se tenga sobre cada una de esas variables. La información que se recolecta debe dar cuenta del comportamiento histórico y actual de cada una de esas variables en ese territorio. Y una vez recolectada la información, el siguiente paso es sistematizar la información con el fin de que ésta sea manipulable y pueda ser cruzada con las demás variables que se seleccionaron desde un principio. Y luego viene el tercer paso,
que este es realizar esos análisis cualitativos y cuantitativos con el fin de comprender primero la naturaleza de cada una de las variables y el impacto real de las mismas sobre los comicios electorales. Y el objetivo que sigue es situar de manera territorial los riesgos en cada territorio, es decir, digamos, ubicar de manera geográfica los riesgos identificados. ¿Para qué? Para sugerir así la definición si los riesgos electorales se ubican a nivel regional o departamental o municipal o en niveles más pequeños como las veredas, los corregimientos o los centros poblados. Finalmente, pues con estos riesgos ya identificados, el último paso es generar las alertas tempranas, las cuales están dirigidas a las autoridades de control y a la ciudadanía en general. Estas alertas deben contener la descripción del riesgo, el nivel de riesgo para cada una de las variables, el impacto que pueda llegar a tener en las elecciones y las recomendaciones y acciones que permitan mitigarlos. La tercera herramienta electoral es hacer un análisis de la estructura política de un candidato. ¿Qué se entiende por estructura política de un candidato? Se entiende esa red de apoyos que los candidatos recibieron a lo largo de la campaña. Estos apoyos pueden provenir de diferentes sectores, partidos y actores. Ustedes ahí en la pantalla tienen esa lista, ¿no? Dice, el candidato cuenta con unos apoyos sociales, unos partidos políticos que lo apoyaron, unos financiadores, unos diputados que lo apoyaron, unos senadores y representantes a la Cámara que los apoyaron. Entonces, eso es como ese organigrama que ayuda a identificar esa estructura jerárquica que dé cuenta de esos principales apoyos que recibió un candidato en campaña electoral. Ahora, esa estructura política puede ser tan compleja y a veces es necesario identificar esos principales apoyos que desde diferentes sectores recibió el candidato en la campaña. Y entonces aquí sí hay que mirar, por ejemplo, cuáles partidos fueron los que lo apoyaron, qué empresas apoyaron a ese candidato, quiénes fueron los financiadores de esa campaña, cuáles son los principales apoyos de organizaciones sociales, por ejemplo, determinar si el alcalde electo apoyó al concejal de la campaña política. Un ejemplo. ¿Cuántos votos tuvo el candidato? ¿En cuáles lugares sacó mayor votación? ¿En cuáles corregimientos, veredas, municipios? Determinar si tuvo apoyo de algún congresista o de algún otro candidato de más nivel jerárquico, entre otros aspectos. Ahora, vamos a hablar de las irregularidades electorales. Existen 3 tipos de irregularidades electorales. El primero son los delitos electorales, el segundo son unas faltas disciplinarias y la tercera son las violaciones a la normatividad electoral. ¿Qué son las irregularidades electorales? Estas están definidas como esas conductas que atentan contra la transparencia y correcto desarrollo del proceso electoral. Estas pueden desarrollarse de manera distintas, actuar de maneras distintas y efectuar distintas actuaciones o fases del proceso electoral junto con los principios que lo rigen. Entonces, que se pueden presentar en cada una de las etapas de un proceso preelectoral o electoral muchas acciones que no son idóneas para estar en esa contienda electoral. Dentro
de un certamen electoral, tanto los ciudadanos como los candidatos u organizaciones políticas pueden realizar conductas no permitidas por la normativa electoral, obteniendo así que ventajas ilícitas sobre los demás competidores. Razón esta para que la sociedad en general consideremos este tipo de conductas como reprochables. Para combatir los fenómenos de corrupción electoral en Colombia, pues tiene normas y ha establecido autoridades con el fin de prevenir, disuadir, investigar y sancionar esas irregularidades electorales que de acuerdo a las normas que la rigen, pues requieren un proceso diferente. Estas irregularidades electorales, pues ya lo dije, se dividen primero en unos delitos electorales. Vamos a hablar de esos delitos electorales. ¿Qué es un delito electoral? Es una conducta humana que en consideración de una sociedad trae consecuencias negativas al conglomerado social y sus instituciones, y por tanto son prohibidas mediante ley, la cual establece una autoridad que le investiga y sanciona a esos delitos electorales. Los delitos electorales están establecidos en el Código Penal colombiano, Ley 599 del 2000. Y allí dice que todas aquellas conductas que atenten contra los mecanismos de participación democrática, los cuales además se encuentran contemplados entre los artículos 386 al 396 de este código, y si bien no es un delito contra los mecanismos de participación democrática, lo que se denomina como intervención en política, contenido en el artículo 422 de ese mismo código, también se considera como una conducta que atente contra el sistema electoral. Entonces, ya conocida la existencia de unos delitos electorales, es necesario establecer luego la razón por la cual se inicia una investigación de este tipo de irregularidad. Entonces, primero vamos a identificar esos delitos electorales. ¿Cuáles son? Entonces, el primero es la perturbación de un certamen democrático. Y este se refiere a ese medio de maniobrar, una forma engañosa de maniobrar, que de alguna manera perturbe o impida la votación pública relacionada con los mecanismos del servicio público, que permita suplantar a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley a votar más de una vez. El otro delito electoral es el constreñimiento al sufragante. Este se refiere al uso de armas o que las utilice para amenazar por cualquier medio a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley con el fin de obtener apoyo o votación por determinado candidato o lista de candidatos o voto en blanco, o por los mismos medios les impida el libre ejercicio del derecho al sufragio. El otro delito es el fraude al sufragante. Este se refiere a esa maniobra engañosa y a través de esta que obtenga que un ciudadano o un extranjero habilitado para votar por la ley vote por determinado candidato, partido o corriente política o lo haga en blanco. El otro delito es fraude a inscripción de cédulas. El que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad
municipio o distrito diferente a aquel donde haya nacido o resida con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato. El otro es la corrupción al sufragante. Corrupción de sufragante. El que prometa, pague o entregue dinero o dádiva a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley para que consigne su voto en favor de determinado candidato o de partido o corriente política, vote en blanco o se abstenga de hacerlo. El sufragante, además, que acepte la promesa, el dinero o la dádiva con los fines señalados en el inciso primero, también es corrupto. Tanto el que compra el voto como el que lo vende. Voto fraudulento, en el que suplante a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley o vote más de una vez o sin derecho, consigne voto en una elección, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato. Favorecimiento de voto fraudulento. El servidor público que permita suplantar a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley o votar más de una vez o hacerlo sin derecho. Ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas. El servidor público que permita suplantar a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley o votar más de una vez o hacerlo sin derecho. Negación de inscripción. El servidor público que no haga entrega oportuna a la autoridad competente del registro electoral, sellos de urna o de el arca triclave. Mora en la entrega de documentos relacionados con una votación. El servidor público que no haga entrega oportuna a la autoridad competente de registro electoral, sellos de urna o de arca triclave. Alteración de resultados electorales. El servidor público que permita suplantar a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley o votar más de una vez o hacerlo sin derecho. Y por último está la intervención en política. El servidor público que ejerza jurisdicción, autoridad civil o política, cargo de dirección administrativa o se desempeñe en los órganos judicial, electoral, de control, que forme parte de unos comités, juntas o directorios políticos o utilice su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político. Para estos delitos, contra estos delitos electorales, pues existe también un procedimiento de investigación por ellos. Entonces, este proceso se inicia con la información de la ciudadanía, con una denuncia, ya sea por información de la ciudadanía frente a la autoridad o de oficio, una iniciativa propia de la entidad cuando tiene conocimiento de la comisión de un delito. ¿Quiénes lo pueden cometer? Cualquier ciudadano o un servidor público. ¿Quiénes los investiga? La Fiscalía General de la Nación con el apoyo de la Policía Judicial. ¿Cómo se puede sancionar? Una vez se ha iniciado la investigación, ya sea por denuncia o de oficio, se da trámite al proceso penal frente a un juez de la República, quien decidirá si condena o absuelve. ¿Cuáles son las sanciones? Multas, pérdida del cargo en casos de funcionarios públicos y prisión. ¿El ciudadano cómo puede intervenir en este proceso de investigación de un delito electoral? Puede intervenir aportando pruebas a la Fiscalía para su investigación o interviniendo como víctima. Ahora viene lo que son las faltas disciplinarias. ¿Qué es una falta disciplinaria? Esto se centra para los servidores públicos o particulares con funciones públicas.
que además de cometer delitos electorales, también pueden incurrir en lo que se denominan faltas disciplinarias, entendida estas como aquellas conductas que conllevan al incumplimiento de los deberes o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Las faltas disciplinarias se encuentran contempladas en el Código Disciplinario Único de la Ley 734 del 2002. La falta, estas faltas disciplinarias, pues como ya lo hemos dicho, son conductas de un servidor público que puede propiciar una falta disciplinaria en relación directa o en ocasión de los certámenes electorales, y existen dos tipos de faltas disciplinarias. La primera es utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas sin prejuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley. Y la segunda es utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa, campaña política o influir en procesos electorales de carácter político o partidista. Ahora, ¿quién investiga estas faltas disciplinarias? Las oficinas de control interno de las entidades públicas, las personerías distritales y municipales y la Procuraduría General de la Nación. Y este proceso se inicia también con una denuncia dada por información de la ciudadanía o por servidor público frente a la autoridad. También se puede iniciar de oficio, ya sea por una iniciativa propia de la entidad o autoridad cuando tiene conocimiento de la comisión de una falta disciplinaria. Y una vez se ha iniciado la investigación, ya sea por denuncia o de oficio, se da trámite a ese proceso disciplinario correspondiendo a la autoridad competente decidir si sanciona o absuelve. ¿Cuáles son esas sanciones disciplinarias? Puede ser la destitución e inhabilidad general de 10 a 20 años, suspensión e inhabilidad especial de 1 a 12 meses, multa y amonestación escrita. Y nosotros los ciudadanos podemos intervenir pues aportando pruebas a la autoridad que tenga a su cargo la investigación. Y viene luego las violaciones del tercer delito electoral, son las violaciones a la normatividad electoral. Estas violaciones están contempladas en la ley penal, como también disciplinaria y sin perjuicio pues de investigaciones y sanciones que se puedan dar en dichos ámbitos. La ciudadanía, los funcionarios públicos, las organizaciones políticas pueden atentar contra las reglas que rigen los certámenes electorales. Estas se hallan contenidas primero en la Constitución, en el Código Electoral y en las normatividades especiales que como por ejemplo la ley 131 del 94, la ley 134 del 94, la ley 136 del 94, la ley 996 del 2005 y la ley 1475 del 2011. Aquí es importante entonces identificar también cómo se puede investigar y sancionar este tipo de irregularidades y quiénes las pueden cometer y cómo podemos intervenir nosotros como ciudadanos. Entonces, estas violaciones a la normativa electoral, pues, la investiga el Consejo Nacional Electoral, que de acuerdo a su competencia es la máxima autoridad electoral de acuerdo al artículo 265 de la Constitución. También la puede investigar la jurisdicción contencioso administrativo, el Consejo de Estado, los tribunales y juzgados administrativos. Y esta
violación a la normatividad electoral la podemos cometer cualquier ciudadano, cualquier servidor público o partido o movimiento político. Y se inicia este proceso de investigación con una denuncia, ya sea por la ciudadanía o por demanda judicial o administrativo o de oficio. Y se puede sancionar pues a partir del inicio de la investigación, ya sea por denuncia de oficio, se presenta la demanda, se da apertura al correspondiente proceso y sea frente al Consejo Nacional Electoral o ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo quienes decidirán el asunto conforme a las reglas y sanciones que está establecido en la ley. Estas sanciones o estas decisiones ante lo contencioso administrativo puede ser sentencia judicial de nulidad electoral, nulidad de actos administrativos y pérdida de investidura, o si es ante el Consejo Nacional Electoral, está dirigida a personas naturales, a investigar personas naturales, revocatoria de la inscripción de los candidatos y multas. Y también a personas jurídicas o políticas que a estas se les puede imponer desde multas hasta cancelación de la personería jurídica y disolución de la organización. Y nosotros interviniendo, como ciudadanos podemos intervenir aportando pruebas, ayudando a las autoridades que adelantan el proceso de investigación. Entonces, este es el tema por hoy. Yo no sé si tienen algún aporte, alguna inquietud. Bueno, yo le agradezco mucho que se haya conectado, espero le haya gustado el tema. Mañana vamos a hablar sobre el proceso preelectoral y el proceso electoral. Y la próxima semana hablaremos sobre la financiación de campañas y la planeación de una campaña electoral. Entonces, lo invito pues a que nos acompañen en las próximas clases. Vale, que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias, profe. Que tenga buena noche. Igualmente, John.